Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en la cuarentena todavía y el día de hoy voy a hablar de filosofía. Vamos a establecer más cursos a distancia utilizando la tecnología, utilizando también Zoom, que es una página que tiene diversos formatos y se puede ver a veces transmitir en vivo, a transmitir también grabaciones. Estos contenidos se pueden subir después a YouTube y a Zoom también con licencias. Acuérdense lo importante de comprar, conseguir licencias para el software. Siempre tiene que estar licenciado el software para que sea de la persona o de la institución y se puedan realizar los videos y se puedan también publicar porque son contenidos privados o pueden ser contenidos también públicos. El día de hoy hablaré de la filosofía. Como siempre, vamos a rebajar el cuadrito aquí, que yo no lo veo, pero bueno, estoy consciente y me percato que está aquí. La filosofía es la madre de todas las ciencias. Es lo que nos cuestiona el por qué, el cómo, el para qué. El cómo tiene que ver con la cuestión técnica. El para qué también, cómo sirve algo. Siempre se ha confundido la ciencia y la tecnología. La tecnología puede tener algo de ciencia y la ciencia algo de tecnología. Muchos tipos de ciencias. Ciencias, por decir, sociales, que habla de los grupos, de los individuos, de las conductas humanas ante una cuestión política, ante una cuestión social, ante una cuestión de paradojas o de paradigmas, y las ciencias fácticas, ciencias naturales, que son más técnicamente más exactas, pero no significa que no cambien con el tiempo, no perdura todo el conocimiento, como ahorita en la cuestión de la virología o de la bacteriología hay cuestiones que cambian, conceptos que se modifiquen con el tiempo, con la sociedad, con los nuevos avances y descubrimientos. Entonces hay liga entre ciencia y tecnología. La tecnología es más pragmática, es más técnica. Y la filosofía es, por así decirlo, la raíz que surge para poder entender la ciencia. No hay ciencia sin la filosofía, el cuestionamiento. Desde hace muchas épocas, desde los griegos, había filósofos muy importantes, como Sócrates, Platón, Aristóteles, Plutarco. Había una serie de filósofos hombres y mujeres que se cuestionaban sobre su ciencia, sobre lo que les rodeaba, la luna, las estrellas, lo externo. Pero también existía esta filosofía tipo religión. La religión también necesita la filosofía, el cuestionamiento del ser, a lo que llamamos la ontología, que tiene mucho que ver con la axiología, los valores o el estudio de los valores. El individuo como sujeto, el individuo como ser social, sus pensamientos, sus angustias, y todo eso tiene liga también con la psicología y la psiquiatría. El estudio de los sueños, lo onírico, el estudio de la mente, el estudio del pasado, para poder explicar el presente del sujeto, qué le gusta, qué no le gusta, qué, qué opina sobre la muerte, el tánatos, sobre la vida. Tiene que ver con la psicología también. La psicología necesita, siempre se ha cuestionado si la psicología y la psiquiatría es una ciencia. La psiquiatría necesita ciencias, por ejemplo, la medicina, los fármacos. Pero la psicología siempre se ha cuestionado si es ciencia o no, si es predictiva, podemos predecir la conducta de un ser humano, de una persona, de un niño, de un joven, o no se puede predecir. Se puede estudiar, se puede analizar en ese momento, pero predecir de aquí a 10 meses, a 9 meses es complicado.
Hay tablas, hay predicciones, pero necesitan la filosofía como cuestionamientos. Si no hay filosofía, no hay ciencias, no hay estudio del hombre, estudio de la naturaleza. La filosofía parte del cuestionamiento interno de la persona, de lo que esa persona ha aprendido de otras personas, obviamente, y de su crítica o de su juicio para valorar a los demás. Por eso la religión entra también en la filosofía y la filosofía en la religión. Explica, por ejemplo, quién soy, a dónde voy, cuál es mi teleología, no teleología, sino mi finalidad en la vida, a qué vengo, a qué vienen los demás, cómo nací, cómo vamos a morir, qué es la muerte, qué es la vida. Y ahí entra también la cuestión de la bioética. Sin filosofía no hay bioética. La bioética, bios es vida, y éticos o etos viene de la conducta humana, qué es moral, qué no es moral. La moral tiene mucho que ver con la moral, lo decía Aristóteles, la moral es la casa, es donde habitamos generalmente, es nuestros valores, lo que percibimos de los demás, lo que aprendemos de los demás. Pero la ética o el etos se usaba mucho en Grecia con la política. La política se utilizaba para hacer una resonancia, un eco en las comunidades y en la sociedad. En alguna ocasión le preguntaron a Aristóteles, ¿puede ser una sociedad virtuosa? Y dijo, sí, se puede contabilizar, se pueden inclusive utilizar los números. A veces creemos o se cree que la moral y la ética son conceptos etéreos, conceptos abstractos que no se pueden medir o cuantificar. Puede llegar un momento en que se pueda medir y cuantificar todo este tipo de conceptos. Las conductas se pueden demostrar, las buenas, las que van apegados al bien común, al bien de los demás, al bien de la familia, al bien del trabajo, y las que van apegadas hacia lo equívoco o lo erróneo. Por eso se relaciona la filosofía también con la política. Y ahora actualmente la filosofía lo que hace es cuestionar lo ético y lo no ético. No ético significa no es no ético. No ético significa un poco el discurso de la sociedad. Cómo ese individuo cambia la sociedad y esa sociedad cambia al individuo también. Cómo de cierta manera nos cuestionamos, por ejemplo, la embriología. ¿Es bueno o no la vida artificial en una persona? ¿Se debe una persona de conectar o entubar o no? Es un cuestionamiento ético que tiene que ver con la cultura o la sociedad y la cuestión legal y la cuestión personal. ¿Qué decido yo? ¿Qué deciden las personas fuera de mí? ¿Y qué decide un Estado también? ¿Tiene el Estado derecho a decidir sobre la vida de un cuerpo humano o no? Es uno de los cuestionamientos jurídicos y filosóficos, yo creo, más importantes que hay. ¿Puede el Estado decidir sobre esta persona o no? ¿O sobre esta vida humana o no puede decidir? ¿O debe decidir el facultativo, el doctor, o no? Son cuestionamientos filosóficos centrados en el antropos, centrado en el ser humano, en el hombre, en la persona, en sus derechos y en sus facultades también. Entonces la filosofía no solamente es cuestionar, no es solamente ver el mundo exterior, es ver el mundo interior y es entender también la cuestión, por ejemplo, de la soledad. ¿En qué sirve la soledad? Hay un autor muy importante que se apellidaba Schopenhauer, es más o menos de los 1700, 1800, porque las fechas cambian mucho según los libros y la datación histórica no siempre es muy correcta. Y Schopenhauer preguntaba sobre la soledad y el entretenimiento, por qué la gente no quería estar sola, no quería aburrirse y buscaba una actividad, una entretención. Y eso viene mucho a colación con ahorita lo de la pandemia, lo de la epidemia, lo del confinamiento. Cuánto aburrimiento o ociosidad no habrá también de no poder ser productivo, de no poder sacar adelante un proyecto, sentirse en frustración, pero a la vez sentirse satisfecho
de que se cuida la vida de los demás y la vida de uno mismo también. La ociosidad, algunos lo escriben con S, otros con C, ahí sí se puede con las dos, tiene mucho que ver con esta cuestión mental, con esta cuestión psicológica de día a día salir adelante, aprender algo nuevo, ser productivo. Vemos como el Homo faber, el hombre productivo, necesita actividad, necesita ideas, necesita plantearse nuevos escenarios, necesita entender su mundo y cambiar su mundo también. El Homo faber tiene que ver no solamente con producir, como si fuera una máquina el ser humano, sino con pensar filosóficamente qué está produciendo para los demás, cómo está ayudando a los demás a ser mejor, a ser productivo. Y esa productividad le trae éxitos, le trae materia, le trae cuestiones también espirituales muy importantes. Se siente útil, siente que ayuda al grupo, siente que ayuda a los demás también. Es curioso ver cómo ahora en el confinamiento, después de muchas semanas, de muchos días, el Homo faber se apacigua, se tranquiliza, pero el Homo faber creativo busca iniciativa en su hogar, en su casa, como la cuestión del teletrabajo. Recordemos que la palabra tele es distancia, generalmente distancia, por ejemplo, televisión, visión a distancia, teléfono, sonido a distancia, un teléfono es un sonido o sonidos a distancia, cómo el ser humano busca todos los días la iniciativa porque valora su vida y valora la de los demás. Eso la filosofía lo cuestiona también y eso es muy importante también. La filosofía no se queda en las ideas, no se queda en lo abstracto, no se queda solamente en una posible creencia, porque hay muchos tipos y muchas ramas de filosofía. La filosofía trata de aterrizar a lo práctico, trata también de aterrizar a lo que llamamos a veces una rama utilitarismo, que significa usar un modo de producción para crear, para compensar, para producir, para tener, para sentirse valioso también. La filosofía no se queda en ideas abstractas, debe de pasar a la concreción de lo práctico, al ayudar al otro, pero también al ayudar a uno mismo y a su familia a salir adelante también. La filosofía en sí no es una serie, a veces se ha confundido, de términos rebuscados y palabras muy rebuscadas. Bueno, eso es en parte de la filosofía, palabras y conceptos muy técnicos también, la ontología, el ser humano, el alma, el espíritu, si es lo mismo, no es lo mismo, que alguien podría decir que hay una especie de creencias esquizofrénicas, tal vez en la cuestión del alma y del espíritu, porque es lo que pasa con la religión, no se ve, como Dios no se ve, pero no necesariamente quiere decir que la persona esté esquizoide o esquizofrénica, simplemente está manejando conceptos, abstracciones que no se pueden a veces comprobar, pero que no significa que no estén ahí. Los grandes filósofos, los grandes maestros hablaban del alma, del espíritu, como motor de la voluntad. Todos tenemos una voluntad, a veces regulada, a veces apagada, a veces, por así decirlo, prendida, activa. Esa voluntad es el motor que nos lleva a aprender, que nos lleva a entender el mundo, que nos lleva a entender las causas y los efectos, que es lo que estudia la ciencia. ¿Qué causa un efecto y qué efecto causa otro efecto? Como si fuera una cadena. Eso es la voluntad, el salir adelante, el ser mejor, es lo que la educación empírica, la educación formal tratan de controlar y de dominar y, por así decirlo, de enriquecer la voluntad del ser humano para salir adelante, para ser mejor. Digamos, es ponerle ese motor grasa para que siga adelante, es ponerle ese motor cuidado para que esa persona siga con sus ideas y sus acciones adelante también. Entonces la filosofía no se queda en lo teórico, porque a veces se queda en una serie de conceptos rebuscados, técnicos, mezclados entre diferentes épocas que no se pueden comprobar y que no tendrían nada diferente a tener una creencia en una religión. Si tampoco se puede comprobar un elemento religioso, tampoco muchos elementos filosóficos
se pueden comprobar, pero sí se pueden demostrar a la luz de la razón. Tuvimos en Europa la época del enciclopedismo, donde todos estos conceptos de los grandes filósofos, de los famosos, de los populares, porque hubo muchos otros filósofos que no fueron famosos ni populares, pero fueron muy brillantes también, aglutinaban todo este conocimiento del mundo externo en enciclopedias. Y es cuando Gutenberg, más o menos por el año tal vez 1400, 1500, crea la famosa imprenta, crea el libro. Se dice que el primer libro que fue impreso tal vez fue la Biblia, mal llamada Biblia, porque la palabra Biblia viene de biblos, que es libro, pero la Biblia son libros, son más de 60 libros compilados durante diferentes etapas o épocas. Entonces, el primer libro fue por Gutenberg impreso en esas camas o planchas que se ponían como en los impresos de periódico para poder reproducir, para poder sacar copias de una misma idea. Gracias al libro tenemos filosofía, porque a través de los libros se pasan experiencias, ideas, conceptos, traducciones que pasaron de una generación a otra. Entonces, tenemos que la filosofía se almacena en enciclopedias, en diccionarios, en libros también muy importantes que van pasando de generación en generación. Y lo interesante es que cada generación tiene diferentes interpretaciones. En la época del iluminismo, en Italia, en Francia, donde había mucho arte, había mucha expresión pictórica, esos conceptos filosóficos son diferentes a los conceptos que ahora se manejan en la modernidad o en la posmodernidad. Hay quien dice que vivimos una posmodernidad. Post se puede escribir con T o sin T. Aclaro que hay muchas palabras que tienen dos formas de relacionarse o de escribir. Se puede escribir postmodernidad o posmodernidad también, como la palabra posgrado o postgrado también. Antiguamente se usaba con T o sin T. Y en la posmodernidad vemos que la interpretación depende mucho también de lo que nos rodea, depende mucho del contexto, depende mucho de la persona y de sus creencias también. No siempre es la misma interpretación que daban los clásicos griegos o los helénicos o los filósofos mayas. Se habla muy poco, se habla mucho, por ejemplo, de las pirámides aztecas y mayas, yo lo he hecho a nivel histórico, a nivel cultural, pero se habla muy poco de estas comunidades como filósofos. Por ejemplo, grandes filósofos y matemáticos, y se habla muy poco en redes sociales o en medios de comunicación, fueron los sumerios. Los sumerios tenían una capacidad de inventiva muy importante. Los sumerios ya filosofaban, ya tenían ciertos rasgos de filosofía, pero algo muy importante, ellos ya manejaban conceptos de millones y tal vez de trillones en la numeración, cosa que curiosamente pasó el tiempo, no se supo nada de esta historia o de estas anécdotas o de esta información y después pasó el tiempo y se recabó toda esta información. Entonces, toda esta información y datos que se tienen en la modernidad y en la posmodernidad han sido interpretados de una manera diferente, pero siguen vigentes en el colectivo, en el consciente colectivo o inconsciente colectivo. Por ahí había un autor que vino aquí a Monterrey hace varios años que hablaba del inconsciente colectivo. Es muy interesante este concepto del consciente y del inconsciente colectivo también. Entonces, la filosofía nos ayuda a demostrar, nos ayuda a razonar. Muchas veces, diría Albert Einstein, lo importante no es la respuesta, sino la formulación de la pregunta. ¿Cómo se formula una pregunta? Y eso es lo que hace la filosofía, detenerse en el cuestionamiento de la pregunta, de lo que nos rodea, del exterior, de los grupos, de las conductas, del por qué, de lo más práctico hasta lo más abstracto también, que parecería que no tiene ningún sentido o que no tiene una lógica también. La filosofía a veces está peleada con la lógica, porque hay muchas cosas que tenemos, si leemos por ejemplo a Immanuel o Emmanuel Kant,
uno de los grandes autores de filosofía de Alemania, cristiano o católico muy creyente en la religión y en Dios. Tenemos, por ejemplo, la crítica de la razón pura, que lo han escrito varios autores, lo han tratado de traducir varios autores. Y parece que esta filosofía son corrientes lógicas muy diferentes a lo que se pretendía actualmente. ¿Qué sería la lógica en una persona? Cuando decimos que esta persona tiene lógica o esta persona no tiene lógica, en sus argumentos lo que dice es porque hay un choque de conceptos, hay un roce de conceptos entre la premodernidad y la modernidad, entre lo que se utilizaba antes semánticamente y lo que se utiliza ahora. Para eso está el estudio de, de las teorías, pero sobre todo el estudio de los conceptos, de la semántica y de la epistemología. Uno de los grandes epistemología. Uno de los grandes epistemólogos fue el suizo, el doctor Jean Piaget. Y Jean Piaget, que no fue, fue en parte educador, y he hablado mucho de Montessori y Jean Piaget fue epistemólogo suizo. Y él lo que hacía era estudiar el conocimiento, la raíz. Por eso invito y convoco ahora que estamos a distancia a que las preparatorias, a que las secundarias retomen la epistemología, retomen los conceptos curriculares que al menos yo llevé en preparatoria, que era el griego y el latín, porque a través del griego y el latín, y también el hebreo, pero el hebreo está más orientado a lo religioso que a lo filosófico, sin embargo hay grandes filósofos hebreos, grandes pensadores hebreos, retomar en las instituciones, esta es una propuesta, retomar lo que es la lógica, las materias de lógica, que es bastante, no es tan fácil entender la lógica, de quién es la lógica, quién tiene la lógica, quién tiene la razón, los silogismos en preparatorias y en secundarias, y retomar ahora también los conceptos del griego y del latín, porque gracias a esa epistemología, gracias a esos conceptos, tenemos los conceptos actuales. En mi época, cuando yo estaba en preparatoria, se enseñaba una materia que se llama o se llamaba raíces etimológicas griegas y latinas. Y llevábamos libros de griego y de latín, en secundaria y en preparatoria. Por alguna razón se eliminó de la currícula o del diseño curricular y hoy sería muy importante retomar estos conceptos para poder adentrarse a la ciencia y poder adentrarse también a las raíces de la filosofía. Si no entendemos la epistemología, los conceptos, los orígenes, las raíces, difícilmente podremos filosofar, difícilmente podremos hacer filosofía y epistemología, difícilmente podremos entender lo que es la ciencia. La ciencia no es nada más lo práctico, la ciencia también es lo abstracto, y lo abstracto necesita estas ideas, necesita estos conceptos. Propongo en México que se reabran los cursos de griego y de latín. Estaré pronto a través de YouTube y a través de Zoom dando algunos conceptos de epistemología, de filosofía, de griego clásico, griego moderno y de latín también. Si llegamos a entender esto, los jóvenes cuando lleguen a sus carreras van a poder dominar mucho del mundo de la filosofía, mucho del mundo de la abogacía, por ejemplo, de las leyes, utiliza mucho el latín y el griego, los conceptos vienen de Grecia generalmente. Entonces, para poder entrar a esta rama hay que entender lo que es la epistemología y dar cursos que duren 6 meses, un año, para que los alumnos aprendan lo que es la epistemología y los conceptos, porque sabiendo un concepto, su raíz, su etimología real, podemos derivar muchos conceptos en el futuro. Es una de las propuestas que yo tengo para este año o para el próximo ciclo escolar también. Entonces, bueno, en posteriores videos hablaré de otros autores de filosofía, hablaré de Schopenhauer, seguiré con Schopenhauer, que es uno de mis clásicos favoritos. Es pesimista pero realista en sus libros. Hablaré de Séneca, hablaré de Platón y Aristóteles. Hay mucha controversia entre Platón y Aristóteles también.
Hablaré sobre las tesis de Plutarco, de Anaximandro también, que es muy importante, y hay que en secundaria retomar la filosofía. Debe de haber clases de lógica y de filosofía también. Hablaré también de otros autores que fueron grandes expositores a nivel internacional, a nivel mundial de la filosofía. Hablaré de filósofos como Spinoza. Albert Einstein hablaba mucho del Dios de Spinoza. Spinoza hablaba de un Dios, era el Dios de Spinoza también, panteísta, que creía que todo era un poder divino. Y hablaré también, por ejemplo, de otros filósofos como Emmanuel o Immanuel Kant, y de uno que muy importante hace unos días se recordó, que es Jean-Paul Sartre. Sartre fue marxista existencialista, que es toda una rama también de la filosofía, y conoció en Cuba a varios personajes políticos. Él mezcló la filosofía con la política, se adentraba mucho, por ahí subió un video a la política, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre es muy importante también, que tiene que ver con esta filósofa, o bueno, esta persona en filosofía que era Simone de Beauvoir también. Y estos artículos y libros que se estudian en muchos posgrados también, o en carreras inclusive también. Simone de Beauvoir, o de Beauvoir, le dicen, francesa, que tenía una relación de pensamientos lúcidos con Jean-Paul Sartre también. Pasaban mucha parte de su vida juntos y pasaban intercambiando ideas muy, muy interesantes también, que hoy se traducen a liberaciones, pero que en su momento fueron considerados como filosofía conservadora también. Voy a entrar un poco en esos autores y voy a tratar de dar mi máximo esfuerzo para poder explicar la vida, lo que yo entendí de sus vidas y de sus obras también. Estudiemos a los filósofos para poder hacer filosofía. No creamos que cualquier ocurrencia es filosofía. No cualquier idea es filosofía. La filosofía lleva técnicas, métodos, pasos, silogismos, uniones, desuniones de ideas y de conceptos. Hay que leer mucho, hay que adentrarse a los libros y al mundo de las ideas para poder hacer filosofía. Filosofía no es cualquier crítica o cualquier ocurrencia que se nos venga a la mente. Hay que tener cierta estructura lógica y hay que tener ciertas metodologías para poder tener la autoridad de hacer la filosofía también, aunado a la epistemología y aunado a los conceptos también premodernos y modernos y posmodernos también que tenemos actualmente. Bueno, espero les haya gustado esta clase y seguiré subiendo más clases en el futuro. Gracias.